¿Alguna vez te has sentido usada, herida o descartada por alguien que decía amarte? ¿Has buscado una respuesta más profunda que simplemente seguir adelante? Cuando un hombre te hiere, el primer impulso es reaccionar. Pero ¿y si la respuesta más poderosa fuera la confusión emocional que nace de tu propia transformación? Carl Jung creía que quien domina su inconsciente domina el juego. En este video vas a descubrir cómo cambiar las reglas sin rebajarte. Vamos a hablar de una fuerza que no grita, pero transforma. Si alguna vez te sentiste pequeña frente a alguien que te hizo daño, quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir cómo confundir a quien te lastimó con tu propia luz. El impacto emocional de ser herida por un hombre. Cuando un hombre te hiere, la experiencia emocional puede ser devastadora. No importa si se trata de una relación amorosa, una amistad cercana o incluso una figura paterna. El dolor que sientes no solo se manifiesta en tu corazón, sino que se refleja en tu autoestima, en tu forma de ver el mundo e incluso en cómo te relacionas con otras personas. La sensación de ser rechazada, abandonada o incluso manipulada puede dejar cicatrices profundas que muchas veces tardan en sanar. El sufrimiento emocional es complicado de manejar, especialmente cuando proviene de alguien que amas o en quien confías. En esos momentos, las emociones pueden volverse abrumadoras. Rabia, tristeza, frustración e incluso la sensación de estar perdiendo el control. Nos enfrentamos a una lucha interna que muchas veces no sabemos cómo gestionar. La autoimagen se ve afectada y nos cuesta entender por qué permitimos que alguien nos haga sentir tan pequeñas o sin valor. En situaciones como estas, es común que busquemos respuestas rápidas y fáciles, tratar de olvidar, seguir adelante o incluso hacer que la otra persona vea el dolor que nos ha causado. Sin embargo, estas soluciones suelen ser insatisfactorias. Pueden aliviar temporalmente, pero no curan la herida en su totalidad. El verdadero desafío es aprender a procesar este dolor, no ignorarlo ni reprimirlo. Jung nos enseña que este tipo de dolor tiene una función profunda, que es más que un simple sufrimiento pasajero. Es una oportunidad para entender los aspectos de nuestro inconsciente que nos afectan, para conocer mejor nuestra psique y crecer a partir de ello. Además, las heridas emocionales no solo afectan nuestra relación con la persona que nos hizo daño, sino que también influyen en cómo nos relacionamos con los demás. Nuestros patrones emocionales, aquellos que se crean a partir de experiencias pasadas, dictan cómo respondemos a futuras interacciones. Si no somos conscientes de esto, podemos caer en un ciclo repetitivo, reaccionando de manera automática ante situaciones similares. En este contexto, el trabajo interno es vital. No se trata de culpar a los demás, sino de entender cómo nuestro inconsciente ha sido condicionado por nuestras experiencias previas y cómo esto influye en nuestras respuestas. Jung decía que la clave para la transformación radica en enfrentarnos a nuestro inconsciente, reconociendo esas sombras emocionales que nos impiden avanzar. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de repetir los mismos patrones y seguir siendo prisioneras de nuestro dolor. Y aquí está el punto clave. El sufrimiento no se disipa solo con el tiempo, sino con la conciencia que tenemos de él y cómo decidimos enfrentarlo. En el próximo capítulo, veremos cómo podemos empezar a transformar este dolor a través de una profunda reflexión interna. El concepto de inconsciente en Carl Jung, uno de los pilares fundamentales de la psicología de Carl Jung, es el concepto del inconsciente. Para Jung, el inconsciente no es simplemente un almacén de recuerdos olvidados, sino una vasta red de fuerzas psicológicas que influyen en nuestra vida diaria. Estas fuerzas son aquellas que no siempre entendemos o controlamos, pero que sin embargo nos guían en nuestras decisiones, reacciones y relaciones. Según Jung, el inconsciente tiene un papel crucial en nuestro desarrollo personal, pues contiene tanto nuestras sombras como nuestros potenciales no expresados. El inconsciente está compuesto por dos elementos principales: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.
El primero está formado por las experiencias y recuerdos que hemos vivido y que han sido reprimidos o olvidados, pero que siguen influyendo en nuestra forma de pensar y sentir. El segundo, el inconsciente colectivo, es más amplio y tiene que ver con los arquetipos universales, aquellos patrones y símbolos compartidos por toda la humanidad que afectan nuestras percepciones y comportamientos. Estos arquetipos, como el de la madre, el héroe o la sombra, son imágenes mentales y energías psicológicas que son comunes a todas las personas, independientemente de su cultura o tiempo. Cuando experimentamos dolor emocional, como el causado por una relación rota o una traición, las emociones que surgen no son simplemente reacciones superficiales. Son manifestaciones de nuestro inconsciente, de los aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o que no comprendemos completamente. Es por esto que, cuando alguien nos hiere, las emociones pueden ser tan intensas y desbordantes. Estamos enfrentando más que el simple acto de ser lastimados. Estamos enfrentando nuestras propias sombras y patrones inconscientes que emergen a la superficie. Jung propuso que, al trabajar con el inconsciente, podemos lograr una integración de la sombra, un proceso en el que reconocemos esas partes reprimidas de nosotros mismos. Esto no significa que debamos aceptar pasivamente todo lo que está en nuestro inconsciente, sino que debemos entenderlo y hacernos responsables de nuestra psique. Cuando lo hacemos, dejamos de ser rehenes de nuestras reacciones automáticas y comenzamos a tomar el control de nuestra vida emocional. Esto nos permite transformar nuestras respuestas y, con ello, nuestro sufrimiento. Al comprender el inconsciente, podemos empezar a deshacer los patrones que nos llevan a repetir los mismos errores en nuestras relaciones. Este es el primer paso hacia la verdadera transformación. Reconocer lo que está oculto, lo que no entendemos, y dar espacio a una nueva forma de vivir. Transformación interna. La clave para una verdadera respuesta. Después de comprender que nuestras reacciones no siempre nacen de la lógica, sino de profundos mecanismos inconscientes, surge una nueva pregunta. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Aquí es donde entra en juego el verdadero poder de la transformación interna. Carl Jung afirmaba que no se trata de eliminar el dolor, sino de transformarlo en una vía de autoconocimiento. Es a través de este proceso que dejamos de reaccionar y empezamos a actuar con conciencia. Transformarse no es simplemente cambiar de opinión o pensar de forma positiva. Tampoco es volverse fría o emocionalmente inaccesible. Es un camino que exige profundidad, confrontación y, sobre todo, valentía. Porque transformar implica mirar hacia adentro, reconocer nuestras heridas, nuestras dependencias emocionales y todos los patrones que hemos arrastrado sin darnos cuenta. Implica aceptar que hay una parte de nosotras que también ha permitido ciertas dinámicas dolorosas, no por culpa, sino por desconocimiento de nuestra propia psique. La transformación comienza cuando dejamos de buscar respuestas fuera y empezamos a hacernos preguntas dentro. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Qué parte de mí se sintió amenazada o abandonada? ¿Estoy buscando validación o amor en lugares que no pueden darlo? Estas preguntas, aunque incómodas, son la puerta hacia una nueva versión de nosotras mismas, una versión más consciente, más fuerte y menos dependiente del otro para sentirse completa. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, un camino hacia la integración de todos los aspectos del ser, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, lo racional y lo emocional. Al hacer este trabajo interior, dejamos de ser fragmentos y nos volvemos una totalidad. Y cuando eso ocurre, algo profundo cambia. Ya no necesitamos probarle nada a quien nos hirió, porque ya no hay vacío que esa persona pueda llenar. Esta transformación interna, aunque invisible para muchos, se refleja en la forma en que respondemos al mundo. Ya no reaccionamos con gritos, lágrimas o súplicas. Respondemos con presencia, con una mirada firme y una paz que desarma. Y eso confunde, porque quien esperaba a una mujer destruida encuentra a alguien en construcción, pero desde adentro, desde lo real.
No hay nada más poderoso, ni más desestabilizante, para el otro, que ver a alguien que ha sido herido, pero ha elegido sanarse en lugar de vengarse. Esta es la verdadera respuesta que el dolor puede despertar. Una versión de ti que no necesita vengarse, ni esconderse, ni gritar para ser escuchada. Una mujer que al mirar sus propias sombras descubre la luz que siempre tuvo. Y esa luz, como veremos a continuación, es exactamente lo que puede desorientar y hasta confundir profundamente a quien alguna vez creyó tener poder sobre ti. Confundir al agresor con tu propia transformación aquí llega la propuesta central de lo que Carl Jung nos invita a hacer con el dolor. Confundir al agresor con tu transformación. Puede sonar curioso e incluso radical, pero tiene un profundo sentido psicológico. Cuando alguien te hiere, tu primer impulso puede ser reaccionar. Las reacciones inmediatas suelen ser la ira, la tristeza o incluso el deseo de hacerle sentir al otro el mismo dolor que tú sientes. Pero Jung nos invita a reflexionar sobre una manera más poderosa de actuar. No reaccionar, sino transformar. La clave está en la manera en que respondemos emocionalmente. El agresor, al actuar de una forma cruel o hiriente, espera una reacción. Esa es la respuesta que predice. Una reacción emocional, a veces explosiva, otras veces sumisa. El problema es que, cuando respondemos de esta forma, entramos en el mismo ciclo emocional que el agresor ha creado, dejando que él, de alguna manera, siga teniendo control sobre nosotros. Reaccionamos según sus expectativas y, de alguna manera, le damos poder sobre nuestra paz interior. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar decidimos no caer en la trampa emocional que nos han tendido? ¿Qué sucedería si, al contrario de responder con rabia o tristeza, optáramos por una respuesta calmada, centrada y consciente? La verdadera transformación llega cuando te colocas fuera de la narrativa que el agresor ha querido imponer. Ya, no se trata de demostrar que te ha hecho daño, sino demostrar que te has transformado. Te conviertes en alguien que ya no depende de las reacciones ajenas para definir quién eres. Este proceso no es inmediato, por supuesto, pero cada vez que eliges no reaccionar, sino actuar desde tu propio centro emocional, estás debilitando el control del agresor sobre ti. El agresor se encuentra desorientado porque esperaba una reacción en cadena de emociones intensas. Cuando tú eliges no dar esa reacción, lo confundes. Y esa confusión, aunque no lo veas inmediatamente, tiene un impacto profundo, porque ya no estás respondiendo a sus provocaciones. Estás creando un espacio donde la emoción no es una respuesta impulsiva, sino un acto consciente de resiliencia. Jung nos enseña que la verdadera fuerza no es gritar o imponer nuestra voluntad sobre los demás, sino la capacidad de permanecer en paz cuando el caos parece estar a nuestro alrededor. Confundir al agresor con tu transformación significa que no necesitas venganza para sanar. Tu sanación es tu respuesta. Al actuar desde un lugar de calma y sabiduría emocional, te conviertes en un ser más libre. Ya no estás encadenada a las expectativas del otro ni al sufrimiento que te causó. El agresor puede esperar que te derrumbes, que luches o que hagas todo lo posible por demostrar que te hirió. Pero cuando te elevas por encima de su juego, mostrando que el dolor no te ha definido, le estás dando una lección mucho más poderosa que cualquier venganza. Le estás mostrando que su poder sobre ti ha terminado. Esa es la verdadera confusión. Que al final eres tú quien tiene el control de tu vida, no él. El proceso de confundir a quien te hirió no es solo una táctica emocional, es un reflejo de tu propio viaje hacia la autocomprensión. La clave no está en lo que el otro hace, sino en cómo elegimos transformar lo que sentimos. Y esa es una lección que puede cambiar no solo nuestra forma de reaccionar ante los demás, sino nuestra forma de vivir. Este proceso te permite liberarte emocionalmente y, de alguna manera, hacerle saber al agresor que no necesitas su validación ni su aceptación para sanar y crecer. La fuerza silenciosa que transforma, la verdadera libertad al llegar a este punto. Podemos entender que la verdadera fuerza
no es aquella que se expresa de manera explosiva o visible, sino la que proviene de un lugar profundo y silencioso. La fuerza silenciosa de la transformación interna tiene una cualidad única. Es una fuerza que no busca imponer nada, sino que simplemente es. Este tipo de poder no necesita demostraciones, porque su verdadera esencia se encuentra en la paz que transmite. Y esa paz es lo que finalmente te libera. En un mundo donde constantemente nos dicen que la fuerza se mide por el volumen, la agresividad o la visibilidad, es fácil perder de vista que el mayor poder radica en el equilibrio emocional. La fuerza silenciosa es la capacidad de ser consciente de tus emociones, pero no ser definido por ellas. Es un poder que surge cuando te conectas con tu ser interior y entiendes que no necesitas la validación externa para sentirte completa. Esta es la verdadera libertad. No depender de las circunstancias o de los demás para definir quién eres. Carl Jung nos habla de la integración de la sombra, que implica aceptar no solo nuestras luces, sino también nuestras oscuridades, aquellas partes de nosotros mismos que solemos evitar o esconder. Al integrar estas partes, dejamos de huir de ellas y aprendemos a vivir con ellas. Y es a través de esta aceptación que podemos encontrar una libertad profunda, no una libertad superficial, de escapatoria o evasión, sino una libertad que proviene del entendimiento de quién somos realmente, sin máscaras, sin pretensiones. Es importante entender que esta fuerza no se logra de la noche a la mañana. El proceso de transformación requiere tiempo y esfuerzo, pero la recompensa es una vida emocionalmente libre. La verdadera libertad llega cuando podemos enfrentar cualquier situación dolorosa con serenidad, sabiendo que el dolor no nos define, sino que es solo una parte del proceso que nos lleva a ser más fuertes. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a manejarlo con sabiduría y compasión. La fuerza silenciosa que transforma es la que te permite tomar el control de tus emociones y no ser controlada por ellas. Es un poder que se refleja en cómo te comportas frente a los demás, cómo tomas decisiones y cómo interactúas con el mundo. Es una fuerza que no necesita ser vista para ser efectiva, porque su impacto es profundo y duradero. Esta es la verdadera libertad emocional, la libertad de ser tú misma, sin importar lo que otros piensen, la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo al juicio ni a la crítica. Ejemplos prácticos de cómo aplicar la filosofía de Jung. En el cotidiano, ahora que entendemos la importancia de la transformación interna y la fuerza silenciosa que proviene de la integración del inconsciente, la siguiente pregunta es: ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? A continuación, exploraremos algunos ejemplos prácticos de cómo podemos integrar la filosofía de Carl Jung en situaciones cotidianas, especialmente cuando nos enfrentamos a relaciones que nos hieren o nos desafían emocionalmente. Confronta tus emociones sin juzgarlas. Una de las prácticas más poderosas que podemos implementar es simplemente observar nuestras emociones en lugar de reaccionar impulsivamente a ellas. Cuando nos sentimos heridas por alguien, es fácil caer en la trampa de la ira o el rencor. Pero Jung nos enseña que estas emociones no son el enemigo. Son señales de algo más profundo que necesitamos entender. La próxima vez que te sientas emocionalmente alterada por algo que alguien dijo o hizo, en lugar de reaccionar, tómate un momento para observar lo que sientes. ¿Qué emoción te está dominando? ¿Qué parte de ti está herida? Al hacer esto, no solo estás tomando control de la situación, sino que también te estás dando la oportunidad de procesar tus emociones de manera constructiva. Reconoce los patrones inconscientes. Las emociones intensas, como la rabia o la tristeza, a menudo están relacionadas con patrones inconscientes que se originaron en experiencias pasadas. Jung habla sobre la importancia de reconocer estos patrones para no caer en ciclos repetitivos. Si, por ejemplo, descubres que en cada relación amorosa que tienes te sientes ignorada o no valorada, pregúntate, ¿de dónde viene este patrón? Puede ser algo que has experimentado en tu infancia o en relaciones anteriores.
Reconocer estos patrones es el primer paso para romperlos. Al tomar conciencia de ellos, puedes elegir no reaccionar de la misma manera y, en su lugar, decidir cómo quieres responder. La práctica de la autoaceptación. A menudo, cuando alguien nos hiere, tendemos a culparnos a nosotras mismas, pensando que tal vez hicimos algo mal o que no somos suficientemente buenas. La autoaceptación, uno de los principios clave de la filosofía de Jung, nos invita a aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras, nuestras fortalezas y debilidades. Al aplicar esta práctica, puedes comenzar a liberarte de la necesidad de la validación externa, aceptarte a ti misma tal como eres, sin importar lo que otros piensen o hagan, te da una sensación de paz y control. Este es el verdadero poder. No necesitas que nadie te apruebe para sentirte suficiente. 4. La meditación y el autoconocimiento. Jung también creía profundamente en el poder de la introspección. Tomarte tiempo cada día para meditar y reflexionar sobre ti misma puede ser transformador. La meditación te permite conectar con tu inconsciente, comprender mejor tus deseos, temores y patrones emocionales. Al hacerlo, puedes tomar decisiones más conscientes y saludables, en lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones. Transformar el dolor en crecimiento. Cuando te sientas herida o traicionada, en lugar de aferrarte a esa emoción negativa, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Este simple cambio de perspectiva puede ser extremadamente poderoso. Cada dolorosa experiencia tiene algo que enseñarnos, y cuando decidimos aprender de ella en lugar de victimizarse, nos damos el poder de crecer a partir de la adversidad. El camino de la transformación personal y emocional. En este viaje de autoconocimiento y transformación emocional, hemos explorado cómo las enseñanzas de Carl Jung nos pueden guiar a través del dolor hacia una renovación profunda. Cuando alguien nos hiere, nuestra respuesta más poderosa no es reaccionar impulsivamente, sino convertir esa experiencia en una oportunidad para crecer. Al entender y aceptar nuestras sombras, podemos integrarlas y utilizar ese conocimiento para transformar nuestra forma de vivir. La verdadera fuerza no está en la venganza, ni en las reacciones violentas o emocionales. La verdadera fuerza es silenciosa. Es la capacidad de ser emocionalmente independiente, de no permitir que las acciones de otros definan nuestra paz interna. Como hemos visto, la transformación personal es un proceso que exige conciencia y valentía, pero los resultados son profundamente liberadores. La libertad emocional llega cuando dejamos de depender de los demás para sentirnos completas. Hoy, al finalizar este video, te invito a mirar tus propias heridas de manera diferente. En lugar de verlas como algo que te define o te limita, empieza a verlas como puertas a un mayor entendimiento de ti misma. Cada dolor es una oportunidad para crecer, y al transformar ese dolor, puedes confundir a quienes te han herido, mostrándoles que ya no te necesitan para definir tu vida. Recuerda, la verdadera libertad llega cuando nos entendemos a nosotras mismas, cuando dejamos de buscar respuestas en el exterior y comenzamos a encontrar las respuestas dentro de nosotras mismas. La transformación que experimentes a través de este proceso te llevará a un nivel más alto de paz, poder y, sobre todo, autenticidad.